Estás con La información y el análisis llegan con Altavoz por Vital FM. Buenos días, 7:06 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Hoy estamos lunes 19 de agosto del año 2024 y tenemos un programa cargadito con interesantes entrevistas, noticias, opinión y análisis. Muy buenos días, ¿cómo estás, Aarón Salomón? Bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Buenos días, Rumi, buenos días a todos. Ya saben, no dejen de visitar nuestro sitio web www.altavoz.p para enterarse de noticias, opinión y análisis. Aarón, y el ministro de Salud, César Vázquez, aún no se rectifica y no pasa nada en el Ministerio de Salud, continúa todo igual. Está pronto el examen, en este caso la evaluación del MINSA para los médicos que van a postular al SERUM. Al final se ha quedado solo el ministro, hasta la propia Universidad César Vallejo, y vamos comenzando y comentando a la vez las noticias más importantes del día. Ni la propia Universidad César Vallejo, propiedad del señor César Acuña, quien es dueño del partido al cual pertenece Vázquez, quiere participar en el proceso de evaluación del MINSA para los médicos que postulen al SERUMS. Ese señor Vázquez, si se ha quedado solo, debe ser expectorado del gabinete o por decoro renunciar. Y es que el mismo ministerio le pidió 5 profesionales, 5 docentes, para que participen en este proceso de evaluación a los médicos que van a postular al SERUM. Sin embargo, esta universidad, César Vallejo, le ha dicho no, ha declinado y fundamentalmente señala que hago de su conocimiento que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo se abstiene de participar en cualquiera de las etapas comprendidas en los lineamientos para la implementación de la evaluación para el proceso de SERUMS 2024-2. Así lo señala el comunicado. Además, indica que ha recibido el requerimiento del MINSA para que 5 de sus docentes participen en esta cuestionada evaluación, pero además señalan que como miembro titular de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, y en concordancia con el acuerdo unánime de la Asamblea General de ASPEFAM, nos abstenemos de participar. ¿Cómo se entiende en todo caso que la Universidad de César Acuña se está absteniendo? En este caso decide no participar de este proceso de evaluación. Presuntamente los alumnos de esa universidad eran los beneficiados con la eliminación del examen nacional de medicina. Entonces, el señor César Acuña le está enmendando la plana, está dejando solo a su ministro, porque él es ministro de Acuña, es la cuota de poder que tiene APP en el gobierno. Así que corresponde a la presidenta y Acuña, porque hay un gobierno evidentemente, designar una persona idónea y no un personaje gallero como este señor, ¿no? Y es que hay cuestionamiento porque esta posible evaluación que ya está en camino, le faltaría idoneidad, transparencia, de alguna manera tendría algún viso político. Y es cuestionado por diferentes frentes, no solo la academia universitaria, no solo los especialistas, los científicos, también los propios serumistas, quienes consideran que el examen nacional de medicina era lo más óptimo para una meritocracia, para que los médicos puedan llegar a los lugares más extremos, más complicados del país, las zonas rurales, urbanos, marginales, para desarrollar esa labor de medicina, ¿no?, con la población peruana. Y ha habido también unanimidad en rechazar, en ese rechazo de todos los medios de diferentes tendencias. Hay un rechazo unánime, como señalo, en la eliminación de ese examen nacional de medicina que propulsa la meritocracia y la implementación a su vez de esta prueba que no se sabe quiénes van a tomar desde las entrañas del MINSA y que va a desmejorar la calidad de los médicos que tanto necesita la población más vulnerable, ¿no? Incluso el MINSA ha pedido el apoyo del Colegio Médico del Perú para que envíe técnicos, especialistas, docentes para que puedan elaborar la evaluación. No han aceptado, el Colegio Médico del Perú no ha aceptado. Del mismo modo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también no aceptó, declinó en participar de esta evaluación. Y del mismo modo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, imagínate, son entidades importantes, y se suma también la Universidad César Vallejo con su Facultad de Ciencias de la Salud, que le dice no al Ministerio de Salud respecto a esta evaluación pretendida con los médicos que quieren postular al SERUM. Y a su vez tú señalabas también
que el ministro Vázquez no se ha ratificado, ha señalado que Hernán Garrido Leica lidera un negociado en torno a este examen nacional de medicina. Dijo que era un negociado para favorecer intereses privados, pero este examen sirve ¿para qué? Para que los médicos o eventualmente puedan trabajar en el sector público, no tiene nada que ver con el privado, ¿no? Definitivamente, y no solo a él, también ha acusado al decano del Colegio Médico del Perú, indicando lo mismo, ¿no? Que él participaría a esta asociación de facultades de medicina ASPEFAN y por ello se ha beneficiado con este, entre comillas, este negociado que según el ministro sin pruebas ha señalado. Ahora, obviamente tiene que rectificarse, pero tiene que haber una decisión de parte del Ministerio de Salud y respecto también de la bancada, en todo caso de la tienda política de Acuña, con la finalidad de decirle al ministro, oye, estás haciendo mal, te estás haciendo quedar mal, no solo al propio gobierno, sino al propio partido. Claro, porque su empecinamiento de aplicar su prueba, evidentemente para favorecer a los alumnos de la UCB, ya no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si la propia UCB ha declinado, como hemos señalado al principio, de participar en este proceso con nombre propio, pues le queda por decoro renunciar, reitero, al señor Vázquez. Definitivamente una situación muy complicada y además nos merecemos una muy buena atención de los médicos. Para eso tienen que estar los mejores en el SERUMS. Es importante esta etapa en los médicos del Perú porque con ello ellos pueden participar con su trabajo, con su profesionalismo en diversas etapas, en diversos hospitales nosocomios del país y se requieren los mejores. Siempre es importante la meritocracia en este tipo de procesos. Claro, y además el ministro Vázquez incurrió en una mentira. Dijo que el examen costaba 250 soles, cuando en realidad cuesta 150. Existe en Chile, donde cuesta más de 1.000 soles, y en Estados Unidos cuesta $900. Lo que buscan los países desarrollados es tener a personal calificado en el sector público, ¿no? Y que presten atención en las zonas vulnerables. Repetimos entonces, ASPEFAN, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, varias universidades del país ya han expresado su rechazo frontal a esta evaluación pretendida por el Ministerio de Salud. Obviamente hay falta de coordinación, falta de consulta previa, hay una suerte de imposición de esta prueba porque está empecinado el ministro César Vázquez en continuar con esta evaluación que no tiene visos de idoneidad, no tiene ni siquiera a los docentes que van a realizar la elaboración de esta prueba, por lo tanto no sabemos en este momento en qué situación va a quedar. Y esto genera zozobra, esto genera desánimo obviamente entre los jóvenes médicos que quieren postular al SERUM, que quieren hacer un trabajo de campo importante. De acuerdo, y los estudiantes son los más perjudicados en este caso, que no van a poder, los estudiantes y también los pobladores más pobres, ¿no? Que no van a poder tener un servicio de calidad y los estudiantes porque no van a poder aprender brindando lo que saben en las poblaciones más complicadas, ¿no? Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. La salud pública es un sector que requiere de una gestión eficiente, transparente, basada en el consenso. Sin embargo, las decisiones unilaterales del ministro de Salud, la falta de sensibilidad hacia las preocupaciones de los profesionales de la salud, solo han contribuido a elevar la desconfianza y el descontento generalizado de la academia, de las facultades de medicina, de los propios médicos y de los propios serumistas, ¿no? Que quieren hacer un trabajo en el área rural. Claro, dentro de las 5 del día, aquí en la página web altavoz.p, también hay una nota de análisis, una columna de opinión de Raúl González Alastarria, ¿no? Que es nuestro colaborador que trabaja con nosotros y él señala la necesidad de la renuncia del ministro de Salud ante el caos del examen para el SERUMS. Lo invitamos a leerla y a ver qué opina al respecto, ¿no? Estamos en Altavoz 7:15 de la mañana, hacemos una breve pausa, Aarón, volvemos. Volvemos. Es momento de FM, un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con 7:18 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Continuamos con las noticias, Araón. Continuamos. Relacionado al caso Mochasueldos, coordinador parlamentario de María Agüero, de la congresista de Perú Libre, recibió regulares depósitos por más de 27.000 soles. Se trata de Edson Flores Valencia, quien, de acuerdo al dominical Punto Final, ha recibido depósitos por exactamente 27.150 soles. ¿De quién? De César de la Cruz, un ex asesor de Agüero, quien la semana anterior fue acusado de recolectar el dinero que los trabajadores parlamentarios fueron obligados a entregar. Según se ha conocido, la legisladora María Agüero obligaba a sus trabajadores a entregar el 10% de sus sueldos de manera mensual, lo que se trata evidentemente de un robo que tiene que ser investigado por la Fiscalía y por la Comisión de Ética. Solo en el año 2022, De la Cruz transfirió a la congresista Flores montos por 2.800 soles en septiembre, 1.900 soles en octubre, 1.050 soles y 2.500 soles en diciembre. Posteriormente, en el año 2023, hizo una entrega de 3.400 soles en enero y 15.000 en febrero, obviamente en 5 partes. Edson Flores es militante del partido del prófugo Vladimir Cerrón y hombre de confianza de María Agüero en Arequipa. Trabaja en la casa de la congresista y está bajo sus órdenes desde noviembre del año 2021, recibiendo una remuneración de 3.000 soles mensuales. Claro, y como señalé, una ex trabajadora en el mismo dominical Punto Final de Latina denunció que ésta le obligaba a entregar el 10% de su sueldo mensualmente. Ella me dijo que el partido tiene gastos, tiene logística y que por ende nosotros teníamos que dar una cuota del 10%, tipo una especie de diezmo. Dijo la exfuncionaria del Congreso quien prefirió mantenerse en reserva para evitar cualquier tipo de represalia. Estas situaciones en el Congreso realmente dejan muy mal parado al legislativo. Como sabemos, hay una desaprobación abultada. La población no confía en el Congreso, de tal manera que este tipo de denuncias, mochar sueldo a los trabajadores, implica obviamente caer cada vez más bajo en la aprobación de la población respecto al Congreso de la República. De acuerdo. ¿Quién es esta congresista María Agüero? Es conocida por asistir al Pleno con un polo donde pide la libertad de Vladimir Cerrón, lo considera un preso político, considera que es un perseguido, mejor dicho, lo considera un perseguido político. Además, entró irregularmente a Estados Unidos, entró por México con la ayuda de un coyote, ahí compró diversos departamentos, consiguió green card, se convirtió en legal, pero a pesar de disfrutar de las mieles del capitalismo, ella despotrica contra ese sistema y está enamorada de Cuba, de Venezuela y este sistema comunista.
Bueno, estamos aquí en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM y a propósito de Vladimir Cerrón, que continúa prófugo de la justicia, sobre el tema, el ministro Juan José Santibáñez dice que es imposible rastrear a Vladimir Cerrón. Eso solo se puede ver en Netflix. ¿Qué opinión tienes tú de esta noticia? Obviamente genera bastante complicaciones, ¿no? Bastante suspicacia respecto a lo dicho. Y principalmente porque el mismo ministro del Interior, Juan José Santibáñez, había dicho que la policía ya tenía ubicado y estaba a punto de capturar a Vladimir Cerrón. Lo que nos deja es que evidentemente a este gobierno no le conviene la captura de Cerrón. ¿Qué le sabrá a Cerrón a Dina Boluarte? Sucede que ambos son coimputados en el caso Dinámicos del Centro y como ya hemos conversado desde este espacio, no le conviene pues al Ejecutivo meterse en más problemas y va a ser complicado su detención, ¿no? Lo que dijo el ministro fue, no hay forma de obtener el IP si tú no tienes el link de acceso a esa plataforma. No se puede, solamente se puede llegar al hallazgo del lugar quien tiene el link del Zoom, pero no hay forma que la policía pueda ingresar un virus, un troyano o una forma de inteligencia artificial que pueda llegar a un lugar. Eso solo se puede ver en Netflix. Eso es realmente imposible, así lo ha señalado el titular del ministerio, obviamente indicando que no es posible, según él, rastrear la ubicación de Vladimir Cerrón. Claro, y ello en referencia a la participación de manera virtual que tuvo Vladimir Cerrón en la asamblea por el aniversario de su partido, donde estuvo conectado por Zoom alrededor de 47 minutos de la clandestinidad y con total impunidad. Estoy convencido de que la policía va a lograr capturarlo. No es sencillo el trabajo, estamos esperando la oportunidad que esto se concrete pronto, así lo ha manifestado el integrante del gabinete ministerial, pero hay que recordar que el exgobernador regional de Junín ya lleva más de 310 días en la clandestinidad. Obviamente él ha sido condenado a 3 años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Huanca. ¿Tú crees que sea tan complicado capturarlo o hay intereses detrás? Yo creo que hay intereses detrás, obviamente. No es posible que una persona así pueda participar libremente en estas actividades públicas de su partido político. Definitivamente hay la tecnología para ubicarlo definitivamente, pero algo está pasando en el ministerio y en el gobierno que no quieren de alguna manera apresar a Vladimir Cerrón. De acuerdo. Vamos a una pausa y retornamos con una entrevista interesante. ¿Te parece, Romy? Por supuesto, vamos de inmediato. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Retomamos 7:25 de la mañana, estamos en Altavoz, estamos en Radio Vital 91.1 FM y ya tenemos a nuestro invitado, al doctor José Herrera, decano del Colegio de Economistas de Lima. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, señor Herrera. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Preocupa muchísimo que el Perú de alguna manera
esté una situación complicada en la economía. Como sabemos, durante el mes de junio el PBI solo ha subido en 0,21%. Como economista, ¿qué reflexiones tiene sobre esta cifra? Bien, digamos que tenemos la expectativa de crecimiento en el 2024 más o menos alrededor del 3.2%, ya se ha venido viendo a lo largo de los meses anteriores. Y yo diría que estamos dentro del rango, a pesar de este 0,21%, digamos, el país va a llegar a la meta. Lo que pasa es que en abril y mayo hubo una especie de rebote, una especie de recuperación de estos sectores que nos hicieron tener esperanza mayor, un 5%, está bastante bien, ojalá fuera así, pero estamos regresando nuevamente a la expectativa normal que teníamos. Y yo diría que si pensamos en el 3%, en el 3.2%, no habría por qué preocuparse en ese sentido. Ahora, 0.21 o inclusive 3.2 no es el nivel esperado que se requiere para absorber la masa laboral que son una cantidad de 300.000 por año que hay que generar, digamos, condiciones para ella. Entonces, 4 o 5% es deseable ya. Definitivamente hay quienes señalan que por encima de 5%, 6-7%, esto nos permitiría de alguna manera revertir la situación de pobreza y generar más empleo a todos los jóvenes que van ingresando precisamente al circuito de empleo en el país. Pero ¿qué hacer al respecto? ¿Por qué estos sectores tan dinámicos, por ejemplo, en generación de empleo como el sector manufactura o, por ejemplo, construcción, no han estado dando, digamos, qué hacer, no han estado dando más trabajo a los peruanos? Sí, lo que pasa es que en la actividad privada mayormente no ha habido mucha dinámica, ni en construcción ni en el tema manufactura, inclusive textiles. Hay sectores que tienen, digamos, propensión a alta cantidad de mano de obra, absorción de la mano de obra, pero habría que generar un poco más de condiciones, diría, de parte del gobierno, y no solamente del gobierno, de todos los actores políticos que están involucrados, porque el gobierno muchas veces se abstiene de ciertas acciones o medidas cuando ve pues oposición fuerte, mucho ruido o viceversa. Entonces las condiciones en el sector privado se tienen que dar, la confianza para el sector privado se tiene que dar, pero también han habido, si averiguamos un poco Claro. qué pasó con el 0,21%, efectivamente en el sector agricultura no han habido condiciones climatológicas adecuadas, han habido situaciones en el sector de construcción, por ejemplo, como que en el sector privado, la demanda interna, hay una serie de condiciones que no han favorecido esta dinámica, pero muchas veces en el año tenemos estacionalidades, Así es. ¿no es cierto? Esperemos que a partir de agosto a diciembre, normalmente, por ejemplo, en el sector Estado, acelera la ejecución de inversiones De obras públicas. públicas. Todos quieren cerrar a diciembre. Y en otros sectores también hay un cierto comportamiento. Claro. Entonces, deberíamos esperar, como digo, la meta del 3.2 con tranquilidad. Sin embargo, eso no nos consuela en relación a la generación de mano de obra, a la generación de mano de obra no calificada. Más bien se ha visto que mientras más calificada es la mano de obra en profesionales, entre el año 2023, junio 2023, junio 2024, digamos que ciertos niveles han mejorado. Mientras más calificado. Eso significa que, ¿qué pasa? Que cuando los empresarios contratan, mientras más calificada es la mano de obra, quiere decir que están planteando estrategias hacia adelante. La estrategia debe ser hacia adelante, pero hay sectores, por ejemplo, como usted lo ha señalado, construcción durante el mes de junio ha bajado en menos 2,40%. Es una baja considerable toda vez que el sector construcción es generador de empleo. Es dinámico, Totalmente normalmente, dinámico. y los últimos 30 años el sector construcción ha, digamos, liderado las tasas de crecimiento. Y no solo eso, sino también el sector manufactura, porque estamos hablando Así de sectores que le dan valor agregado, digamos, a los productos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo poder, desde su punto de vista, revertir esta situación? ¿Qué medidas el Estado, el gobierno debería emplear para poder salir paulatinamente de esta situación? Sí, hay medidas coyunturales y estructurales, ¿no?
las coyunturales facilidades, como le digo a la manufactura o en general el empresariado, no invierte, muchas veces todavía deja el dinero o la inversión. Los bancos quieren prestarte dinero como empresario y el empresario tiene que ser audaz para recibir el dinero siempre y cuando tenga demanda. Si no tienes demanda no puedes endeudarte. Y ese es el tema un poco de recuperación de la demanda interna y también la demanda externa. Eso es lo que tiene que pasar. Porque si no hay recuperación de la demanda, los empresarios no van a invertir, definitivamente. Y por otro lado, esperando y calculando un poquito el escenario que se viene ya para el próximo año, es si invertir en estos momentos es conveniente o no. Hacer grandes inversiones tiene que ver con seguridad jurídica y también con planes que no afecten políticamente en los años que vienen. Las facilidades para el tema de la manufactura, facilidades en general, viene también y veo que la parte de las finanzas se están recuperando, la confianza en el sector financiero también se está recuperando, la tasa de interés, el BCR, ha bajado un poquito, pero final de cuentas ha bajado y eso puede dar señales de mayor facilidad para la dinámica económica. Definitivamente, cuando el Banco Central de Reserva interviene con esa política monetaria de reducir la tasa de interés de referencia, esto debe llegar obviamente a los agentes económicos. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Es importante que llegue, ¿por qué? Porque con esto se dinamizan los proyectos, pero tienen que bajar la tasa de interés y lamentablemente los bancos se demoran mucho en trasladar esta decisión del Banco Central de Reserva respecto a los bancos y a los propios usuarios que requieren de financiamiento para las obras. Sí, efectivamente hubiésemos esperado que el BCR sea más rápido, ha demorado mucho. Creo que el BCR toma como referencia a los Estados Unidos, pero pudo ser un poco más proactivo y trabajar también en facilidad de la economía peruana. Entendemos que tiene una política bastante, digamos, rígida, dura, pero hay que aprovechar y esta tasa de interés se tiene que transmitir a los agentes económicos lo más pronto posible, aunque por naturaleza no es tan rápido. Debería lo ser más deseable, rápido. sí, debería, Así lo es. deseable, pero son decisiones del sector financiero que se tienen que adecuar para que llegue a los agentes y esto se traduzca en alguna reacción de la economía de manera positiva. Pero, Rumi, no todo es negativo. Julio tiene señales positivas, ¿no es cierto? El tema de las CTS, el tema de las bonificaciones, y todo, digamos, los beneficios que se ha tenido en este mes pasado pueden darnos señales diferentes a la que hemos estado analizando en el mes de junio. Ojalá que así sea, porque si en junio se ha descendido en el PBI, o en todo caso el crecimiento ha sido bajito de 0,21%, se espera una recuperación mayor para julio. ¿Por qué? Como Así usted es. lo dice, la gente ha cobrado CTS, va a cobrar sus gratificaciones, Así aguinaldos, la gente está retirando además su AFP, de alguna Así, manera, de entonces hay alguna una manera. masa crítica interesante que está en el mercado que puede dinamizar la economía. Sí, lo que pasa Ay, es que bueno. en el Perú estamos acostumbrados a, digamos, ya nos hemos acostumbrado en los últimos años a los feriados largos, al dinamismo económico, al gasto. El peruano casi no ahorra. Entonces, eso es un mecanismo de transmisión rápidamente que se efectiviza en la economía. 7:34, estamos con Aarón Salomón también. Aarón, tu pregunta. Muchas gracias, Rumi. La portada de Expreso de hoy señala que el Perú se paraliza a causa de los 16 feriados que tenemos. En total se estima que los feriados le cuestan cerca de 16.000 millones de soles al Perú. Este Congreso ha aumentado el número de 12 a 16 feriados. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Que es lamentable porque realmente quien les habla también es pequeño empresario y me doy cuenta que siempre los feriados perjudican al empresario fuertemente. Claro, para nuestros trabajadores es un beneficio y no hay duda, pero eso tiene que haber un equilibrio. Para los formales, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el beneficio al empleado y el beneficio o perjuicio al empresario. Entonces, esa es una prueba evidente de que tanto feriado perjudica el crecimiento económico. Si bien es cierto, los feriados sirven para que la gente se distraiga, se relaje, vaya y visite el país, por un lado, pero por otro lado perjudica la actividad productiva neta de quienes apuestan por el país con su inversión. Precisamente sobre el tema del feriado, en junio de este año impactó en el resultado del PBI,
porque en junio hemos tenido un día feriado que no se tuvo en junio del año anterior. Claro. Según la información oficial, el feriado sí impactó y como dice Aarón Salomón, obviamente la cantidad de feriados no le hace bien a la economía. No le hace bien, efectivamente, un día menos de los 30 merma el rendimiento de la producción en cualquier nivel. En el caso del empleo y el subempleo, estamos hablando que existe un desempleo, según cifras del INAI, de 6% en el trimestre comprendido entre mayo, junio y julio. 6% de desempleo en el país y también hay un aumento del subempleo, es decir, de las personas que están contratadas, pero que no tienen beneficios laborales. ¿Cuál es su comentario? Bueno, sí, el desempleo ha crecido en ese monto y también el subempleo, ¿no? Definitivamente estas condiciones todavía no ayudan y probablemente en los meses que se vienen se vuelvan a ver cosas parecidas, pero ya conforme el PBI va recuperándose a fin de año, esperamos pues de que mejoren la situación. Esto es el resultado de la tasa de crecimiento del PBI y también de las decisiones de los actores políticos más importantes, ¿no? O sea, el empleo no va a crecer si es que no hay dinámica económica mayor de la que esperamos. El empleo y el subempleo es un tema estructural también que tiene que ver con la informalidad, ¿no es cierto? Tiene que ver muchísimo con la informalidad. El sector público o el gobierno intenta en varias oportunidades de tratar de formalizar ese empleo que está, digamos, ahí y que no es muy formal, pero no hay condiciones. Por ejemplo, para el caso de las MIPES, por más que te incentivan, oye, pon a planilla todo tu personal, entonces los agentes miden la fortaleza de la empresa para asumir esa responsabilidad que pueda ser meses y meses hacia adelante, pero en algunos momentos pueden desistir con esas decisiones, porque es su economía de las empresas. Se requiere en todo caso algunos incentivos para la formalización, definitivamente. Incentivos para la formalización. Okay. Definitivamente, cuando se dan medidas a favor del trabajador, también tienen que darse medidas a favor del empresario. Porque el empresario genera empleo. Pero digamos, para generar empleo. Digamos, cada vez que el Estado, el gobierno o algún agente da medidas que perjudican la economía, perjudican al pequeño, mediano y empresario. ¿Usted es cajamarquino? Sí. Qué bien. Siguiente, le digo lo siguiente porque hay 3 regiones en el país que lamentablemente tienen muy altas tasas de desempleo. Huancavelica, Moquegua y Cajamarca presentan las más altas tasas de desempleo según la información del INAI. ¿Qué está pasando? Porque son regiones ricas. Tienen minería, tienen diversas actividades que pueden producir en mejores condiciones, pero tenemos unas tasas increíbles. Es bien, ¿no? Sencillo, Rumi, el análisis. ¿De qué vivían o viven esas regiones? Obviamente. Del canon minero, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado con los movimientos radicales antiminería últimamente? Han logrado paralizar la minería, entonces no hay canon, no hay actividad económica por el lado de la economía tradicional. Definitivamente eso ha enfriado la economía en las regiones y con eso ha empeorado los niveles de pobreza. Eso no quiere decir que el Estado, los agentes tengan que tomar medidas, ¿no es cierto? También es responsabilidad de las autoridades, gobiernos regionales y gobierno nacional. Pero la dinámica se desata cuando hay opciones y medidas favorables. En estos momentos no vemos y Cajamarca es digamos, una pena de que estas regiones sigan en esos niveles de pobreza, por lo que exigimos ya a las autoridades que tomen cartas en el asunto y se apoyen de los colegios profesionales. En Cajamarca hay un colegio de economistas y claro, el suscrito es cajamarquino. Podemos apoyar en este tipo de propuestas para recuperar la economía, pero si usted ve, las autoridades no tienen apertura hacia este tipo de actividades profesionales. Antes de la pausa, ¿cómo darle luz verde a Conga entonces? Claro, esa es una necesidad urgente, ¿no es cierto? El país y Cajamarca necesita desarrollarse. El tema antiminero, claro, la minería, pero con calidad y con el tema ambiental bastante cuidado, con sus programas adecuados. Pero no dejemos de aprovechar los recursos que sirven para el crecimiento económico y
para el desarrollo. Lo importante es ponerse de acuerdo entre todos para que obviamente haya minería, pero también haya agricultura, haya agua y haya oro. Necesitamos desarrollo. Claro, No a los extremos. Porque hay locuras, he escuchado a personas que dicen que la venta de queso puede reemplazar a la minería. Eso es una cosa improbable y absurda, ¿no? Es absurda porque para eso tienes que tener, mira, cuántas hectáreas o cuántas áreas de cultivo, cuántas áreas de pastizales, y eso no existe. Qué rico es el quesito de Chubut. El queso de Chubut, Exacto. Bambamarca, ¿no es Exacto. cierto? Cajamarca mismo. Las por rojitas. supuesto. Bien, 7:40 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el decano del Colegio de Economistas de Lima, José Herrera. Pausa y volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital. Seguimos conversando con el decano del Colegio de Economistas de Lima. Dígame, ¿cómo puede afectar la creación del Ministerio de Infraestructura en la recuperación económica, dado que va a requerir inversión en burocracia, ¿no? Sí. A ver, hay que analizar cuál es el objetivo de crear un ministerio. Si es para planificar, para ver la parte estratégica de mediano y largo plazo, entonces podríamos analizar que un ministerio puede valer la pena, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ordenar la planificación. Pero eso ya lo hace ese plan, ¿o no? De alguna manera en infraestructura podría pensarse y aceptarse, ¿no? Un ministerio que se encargue de la ruta, ¿no es cierto?, de mediano y largo plazo. Podría ser. Esa es una opción. Pero la idea es saber si en este momento eso es conveniente. Estamos a 2 años de finalizar el gobierno actual, ¿no es cierto?, y no hay tiempo para hacer ese tipo de planificación. Sería mejor que el próximo gobierno pueda tomar esta, digamos, iniciativa, ¿no es cierto?, si fuera así. Le va a dejar un elefante blanco al siguiente O sea, gobierno, entre ¿no? crear el ministerio y los acomodos, esto es fácil 1 año hasta que esté implementado, porque tiene que tener un ROF, tiene que tener un manual de organización y funciones, tiene que establecerse, tiene que transferir, digamos, todo lo que necesita para que funcione. Y eso no es en 2-3 meses. ¿Y usted está a favor usted de eliminar ministerios? A ver, la siguiente opción es, por ejemplo, juntar 2 o 3 ministerios. Que se dijo en el anuncio presidencial, Ministerio de Transportes y Saneamiento conforman lo que antes era, en años muy anteriores, el Ministerio de Obras Públicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué casos conviene eso para lograr eficiencia operativa de estos ministerios? ¿De acuerdo? Queremos mejor eficiencia operativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Saneamiento, juntándolos se puede lograr. Y la tercera opción es, por ejemplo, crear, y se ha dicho en el foro, Rumi, en el foro del Colegio de Economistas de Lima, una agencia tipo pro inversión, pero no pro inversión, sino para pro obras, pro ejecución de obras o ejecución de obras. Esa sería la mejor alternativa en estos momentos para lograr, digamos, acelerar la ejecución de obras públicas. Si comparamos las 3 opciones,
una agencia pro ejecución de obras sería la opción mucho más viable, mucho más rápida para ejecutar. ¿Cuál es el contra? El contra sería de que las coordinaciones multisectoriales no sean rápidas, pero le ponemos algo a favor, que en el directorio estén los ministros. ¿Y cómo deberían participar los colegios profesionales? Porque obviamente tiene mucho que decir, colegio de ingenieros, colegio de economistas, obviamente el colegio de abogados y varios sectores más que podrían participar con su conocimiento técnico al respecto. Por ejemplo, en estas mesas de trabajo, ¿no? El Estado debiera nutrirse de la opinión técnica de los colegios profesionales y que hay de las muy buenas opiniones y muy buenos modelos. Entonces, estamos dispuestos a apoyar al Estado de manera libre, ad honorem, como se llama, como colegio profesional, pero ellos tienen que estar dispuestos a generar esos espacios y a escucharnos. Esa es la única condición. A propósito de ello, de la recomendación técnica de los colegios profesionales, ¿qué le parece a usted estos proyectos de una nueva carretera central? Se habla muchísimo, sabemos que se necesita descongestionar el centro del país y además también en distritos periféricos de Lima, a donde llega, por ejemplo, los alimentos, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cuál es la visión de usted y de los otros colegios profesionales sobre el tema? Como Mesa Técnica de Lima, conformada por el Colegio de Economistas de Lima, Colegio de Ingenieros de Lima, Colegio de Arquitectos y algunas universidades que nos acompañan como la UNI y ESAN, entre otras organizaciones privadas. Hay algunas conclusiones preliminares que decimos, ¿no? De que, por ejemplo, hay que estudiar bien el tema de la implementación de las mega obras, ¿no es cierto? Y un análisis particular que hemos hecho en el foro del Colegio de Economistas de Lima en relación a dos casos específicos. Por ejemplo, el de la nueva carretera central, que está ahora en la fase de expediente técnico, en contrato gobierno a gobierno, Perú-Francia, ¿sí? Los ingenieros han hecho análisis de una segunda alternativa, ¿no? Digamos que la primera es la línea verde, la que está viendo la PMO francesa, y la segunda, la línea azul, que está viendo los ingenieros, y que se ha demostrado de que es una alternativa mejor. ¿Por qué razones? Primero, de que se llegue en menos tiempo. Segundo, la construcción va a significar fuertemente menos costos, ¿de acuerdo? Y por ende, el trazo sería mejorado. ¿En qué sentido? De que la línea azul tendría en cuenta ya lo que es las necesidades de la llegada del megapuerto Chancay. ¿En qué sentido? Que la línea verde considera llegar solamente llegada a Lima por el mercado mayorista Santa Anita. Y no es así, pues, porque Lima que recibe, eso va a obviamente saturar enormemente el tráfico en Lima. Entonces tiene que haber una consideración diferente para que haya un mayorista en el sur, un mayorista Santa Anita y un mercado mayorista en el norte. Y cuando llegue, esta carretera tiene que llegar a los 3 niveles, sin saturar Lima. Hay que considerar la llegada del megapuerto Chancay, que no es el escenario de la nueva carretera central. Entonces, hay que tener en cuenta también que existe una carretera Canta-Guayay, que está solamente a 80 kilómetros para unirla con la transversal. Okay. ¿Por qué no lo hacemos? Si eso nos cuesta muy poco, fíjate cómo desataríamos el tráfico de la carretera central. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que falta? Y en esta propuesta, perdóname, en esta propuesta inicial que está haciendo el gobierno a través de este acuerdo con Francia, ¿no? ¿Cuánto sería el costo respecto a la propuesta que está haciendo el Colegio de Ingenieros en el país? Sí, más o menos la línea azul costaría la mitad y menos de la mitad. Y eso es miles de millones. Estamos hablando más de 11.000 millones de soles. Sí, bueno, la propuesta gobierno a gobierno dice ahora 24.000, pero creemos que eso no va a cerrarse en 24.000 cuando se ejecute, por lo menos llega a 30 o 35.000. Entonces la nueva propuesta, además de ir por una zona más considerable, porque la línea verde iría por zona de túneles, por curvas y una serie de dificultades geológicas. En cambio, la otra alternativa es un poco más lineal y más, digamos, en cuanto a seguridad y tranquilidad, mejor. O sea, se ahorraría en puentes, se ahorraría en túneles, se ahorraría en badenes, se ahorraría seguridad también. En seguridad y además en tiempo. Y en costos. Porque, ojo, en temas de infraestructura hay que ver, o carreteras, hay que ver lo que es
el transporte de pasajeros y transporte de carga. En el caso de pasajeros, la tranquilidad y el tiempo. ¿De acuerdo? Ahorras 1 a 2 horas, es muy importante para las personas. Ahorras en costos de operación vehicular, también es muy importante. Y es la forma como evaluamos costo-beneficio. Así es. De otro lado, hay una obra también que es muy necesaria en el país, pero también muy complicada en cuanto a su configuración. Y estamos hablando de ese corredor vial en el Callao. Vamos a tener pronto, obviamente, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin embargo, como siempre, hay un cuello de botella. ¿Por dónde salir? ¿Por dónde avanzar? ¿Qué proponen ustedes? Sí, en el debate del foro del Colegio de Economistas de Lima, también los colegios profesionales analizaron de qué pasa, cómo está previsto, ¿no es cierto?, la entrada al aeropuerto Jorge Chávez. Y se ha discutido de que no es posible que solamente haya previsto la entrada por el lado del río, por el lado de Morales Duárez. Una sola entrada. Sino que deben ser 2 mínimamente, ¿no? La que actualmente es por Fawcett y también por Morales Duárez. Eso es lo que los colegios profesionales, digamos, discuten que como mínimo debe tener, contrariamente a lo previsto que solamente va a haber una sola entrada. Y ahí también han discutido de que no es necesario una vía expresa Santa Rosa, o sea, de conectar ese puente de la entrada al aeropuerto para llevarla a, digamos, al circuito de playas, que no es necesario porque son 2 kilómetros y saldría el kilómetro más caro del mundo por vía expresa. Es decir, y también ambientalmente no es favorable para la zona y no es necesario porque más bien deberíamos pensar en la entrada por ahí con un puente y listo, pero considerar la entrada también de Fawcett. Lo que pasa, Rumi, es que el diseño contempla una zona por Fawcett, una zona de centros comerciales. Ajá. Entonces eso al parecer ha obligado a que la entrada sea por un solo lado. Pero en el mundo se ha demostrado que la mayoría tienen mínimamente 2 entradas al aeropuerto y normalmente 4 entradas. La experiencia internacional señala que un aeropuerto internacional debe tener más de 2 ingresos, Sí, de más de entradas 2 y salidas. ¿Y cómo es posible que en el diseño de este proyecto en el aeropuerto solo haya una sola entrada? Esto es inaudito. Eso es muy, muy riesgoso. ¿Te imaginas un problema en ese tráfico, un problema de que se avería un vehículo ahí? ¿Qué pasaría? No, y no llegas al aeropuerto y todos los vuelos van a tener por lo menos un día de problema. Y sobre el tema, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Entidad encargada, obviamente, de supervisar, velar que los proyectos sean de mejor calidad y que nos favorezca a todos. Ojalá escuchara la opinión de los colegios profesionales, que para eso estamos, para poner alternativas que una vez escuchadas sean la que mejor conviene al país. El ministro o el ministerio ha propuesto esas alternativas, a pesar que el propio operador ha pedido que sean por ambas entradas. O sea, el operador privado ha pedido que sean 2 entradas. Claro. Y el Ministerio de Transporte le dice que sea solo uno. Que una sola. Pero tienen razones técnicas, pero de diseño comercial, más no de operacional y funcional. Recuerda que tuvimos un problema del tema de la luz. Así es. Vamos a tener esos problemas también ahora. Complicadísimo. ¿Qué está viendo usted respecto a las obras complementarias para el megapuerto de Chancay? Ya se viene, ya se inaugura en noviembre. Pero obviamente la población se queja. ¿Por dónde van a salir los camiones? ¿Cómo va a haber interconexión con el Callao, entre otros más? ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? Bueno, el gobierno ya está trabajando. Lamentablemente sí a destiempo, no todos nos quejamos de que por qué ahora si ya se implementa en 2 meses y normalmente las obras no se hacen en 2 meses, un año y medio, entonces ya estamos retrasados, pero ha tomado cartas en el asunto, el Ministerio de Vivienda está trabajando los planes de desarrollo territorial en Chancay, Huaral, Aucayama, también está aprobando las zonas especiales, está haciendo una serie de medidas que es bueno, Rumi. Solo que hay que ver que estas son medidas, y yo le llamaría de apoyo, complementarias. El verdadero desarrollo viene cuando implementamos las funciones de exportación. Por ejemplo, agroindustria, minería, metalmecánica o metalurgia, o industria mismo, todo lo que es exportable, deberíamos generar condiciones para incrementar la oferta exportable. Si no sabes lo que va a pasar, Rumi,
que otros países se van a desarrollar pasando por nuestro puerto, porque nosotros estamos generando condiciones y la oferta que teníamos va a seguir siendo la misma, cuando ahora es necesario desarrollar e implementar un modelo de desarrollo económico con enfoque territorial. Y no solamente para el puerto Chancay y no solamente para la zona de Norte Chico, sino para todo el país. Recuerda que este puerto va a ser el hub de Sudamérica, el hub más importante. Entonces tenemos que verlo como país para desarrollar los 41 clústeres identificados en un estudio por el Consejo Nacional de la Competitividad, que debiéramos actualizarlo hoy en día, y mapear zonas territoriales en el país, y para eso sí construir infraestructura de soporte y desarrollo y promover el desarrollo. El empleo se va a ver favorecido en mano de obra calificada y no calificada. Es así como se genera empleo de manera sostenida. Yo quería preguntarle, ¿cómo buscamos aumentar en turismo? Somos el país uno de los países con las mejores gastronomías del mundo. Si es que solamente tenemos un aeropuerto internacional decente, que es el Jorge Chávez, y que gracias a Corpaco, quien no tuvo la responsabilidad en ese momento de darle mantenimiento a las luces, deja de funcionar, y no tenemos uno de reemplazo, como el aeropuerto de Pisco, por ejemplo. ¿Qué le falta a ese terminal para que funcione de manera correcta como debería ser según los estándares internacionales, ¿no? Sí, efectivamente necesitamos mejorar nuestra infraestructura y también el aeropuerto del Cusco. Claro. Pero aquí lo maneja Corpa, pues, ¿no? Y otros aeropuertos. Por ejemplo, me gustaría que hubiera un aeropuerto en Santa Cruz, Cajamarca, una zona que está aislada y que es necesario trabajar e implementar más infraestructura de conexión para desarrollar el turismo. El Perú ya tiene una marca internacional y que podemos ir con pequeños esfuerzos maximizando. Ahora sí, porque estamos en la boca del mundo con el tema Megapuerto Chancay, hay que aprovechar también con infraestructura turística cuanto antes. Estamos en Radio Vital, en altavoz también, 7:57 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el decano del Colegio de Economistas de Lima, José Herrera. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 8 en punto de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM y estamos acompañados con José Herrera, decano del Colegio de Economistas de Lima, conversando precisamente sobre temas de infraestructura. En ese sentido, estamos hablando mucho de la importancia del puerto de Chancay, megapuerto de Chancay. ¿Qué tanto beneficio va a generar en la economía del país? Mucho beneficio. Si es que sabemos aprovecharlo, el país ha tenido grandes oportunidades, pero no necesariamente la hemos aprovechado. ¿Qué hace falta en todo caso para aprovecharlo de una manera más adecuada? Sí, lo primero, generar infraestructura de soporte, que es lo que ya se está intentando hacer. Soporte, ¿por qué? Porque son infraestructuras de apoyo para que lo principal funcione, que es la cadena logística, ¿de acuerdo? Pero también hay que acomodarnos, acondicionar nuestro territorio para producir más y mejorar la oferta exportable. Ahí está el kit. Y el tema, Rumi, es que no todas las autoridades ven esa oportunidad. Como el cargo es político y es de muy corto plazo, ¿qué hay que hacer y en qué hay que preocuparse para tener buena imagen como autoridad? Es en lo que resulta políticamente atractivo ahora. Infraestructura de soporte. Y el resto que lo vean los que vienen. Pero no, se puede hacer las dos cosas. Infraestructura de soporte, carreteras, nuevas vías, trenes, que se está hablando. Claro. El tren de cercanías que ya está previsto, ya lo ha previsto el Estado. ¿No es cierto? Otro tren, por ejemplo, que se habla de Tumbes a Tacna, que sería excelente porque se viene Corío y toda la zona sur para dinamizar la economía. Eso es dinámica. Entonces, infraestructura para evadir Lima, por ejemplo, y evitar el tráfico, anillos y todo lo que está planteado. Lamentablemente, eso es tiempo. Demora, no es rápido. Mientras eso se da, vamos trabajando condiciones para desarrollar la parte industrial, la parte de exportación. A propósito de ello, de la parte industrial, se habla de una zona económica especial. ¿Qué debería contar una zona económica especial y por qué es importante desplegarla, desarrollarla en este contexto del megapuerto de Chancay? Sí, las zonas económicas especiales generan atractivo a las empresas, a los inversionistas, para que con la exoneración de los impuestos ellos vean ganancias e inviertan y generen empleo. La inversión significa, por ejemplo, una zona económica especial podría implementar los procesos, ¿no es cierto? El proceso post cosecha o procesos en general de industria ya y de venta directa y exportación directa. Eso quiere decir que va a generar consumo de servicios, mano de obra calificada y no calificada, y eso le conviene, y eso le conviene al Estado y a los peruanos. El kit del asunto es el tema tributario. O sea, ¿con cuánto deberíamos ingresar una zona económica especial? ¿0% de impuesto? 0%. Porque lo que importa es la dinámica y la generación de empleo. Estamos analizando en este momento porque que es muy bajo los niveles de empleo, ¿no es cierto? Y todo ello. Entonces, si hay más empresarios, si hay más dinámica, más exportación, el efecto multiplicador, porque recuerda, los efectos en cadena vienen desde la producción en chacra, transporte, servicios. Llega a la zona, se produce, se empaqueta y se envía. Estamos hablando de una cadena de valor importantísima. O sea, hay que promover las cadenas de valor. ¿Y eso cómo se puede concatenar con Ancón? Por ejemplo, otro eje importantísimo de desarrollo. Ancón y Callao, por supuesto. Callao, Chancay y Ancón, ¿no? Chancón, ya decían. Chancón. Pero de Cachancón, porque Callao también está en el circuito. El parque industrial de Ancón tiene que desarrollarse. Lamentablemente, ya nos explicaron de que no hay servicios, agua, luz para la zona del parque industrial. Entonces ya está en su tercera convocatoria internacional para licitarse. Y ahí se tiene que desarrollar un parque industrial, megaparque, para generar condiciones. Pero no solamente Ancón, diría yo, sino continuar, porque si no, nuevamente vamos a hablar de que Lima se desarrolla centralizadamente. Apostemos a todos los clústeres del país, porque hay clústeres en todo el país y necesitamos generar empleo
en todo el país y generar infraestructura, el tren de la sierra, ¿no es cierto? Importante. Hay muchas cosas que hacer. En el caso, por ejemplo, del Foro APEC, que ya se están realizando diversas actividades relativas al Foro APEC, y además hay una cumbre presidencial para el mes de noviembre que calza justamente con la inauguración del puerto de Chancay. Viene además el presidente chino, como sabemos, con intenciones de crecer más en su presencia en el país, porque están no solamente en el puerto, están ya en la energía eléctrica, la distribución de electricidad en Lima. Tienen además asientos mineros, compañías mineras con mucha presencia en el país. ¿Cómo ve usted geoestratégicamente hablando la presencia china en el país, que está generando también complicaciones, en todo caso cuestionamientos por parte de los inversores norteamericanos en Estados Unidos? Bueno, el tema geoestratégico es preocupante para los Estados Unidos, no tanto para nosotros. Pero si Estados Unidos viene a Corío, implementa Corío, vamos a estar nosotros, digamos, con 2 cañones en el cuello, ¿no es cierto? Sin embargo, económicamente conviene al país que apuesten los inversores y mientras más competencia es mejor. Lo que sí ahí hay que lograr es que la inversión sea favorable para el país. Así es. Definitivamente la inversión tiene que ser favorable también para los inversionistas, si no, no hay inversión. Obviamente que son los que corren los riesgos, pero se puede negociar para que las condiciones sean totalmente favorables para el país con la implementación de infraestructura. Mire, el país no puede desarrollar, no puede destinar recursos para hacer una interoceánica, por ejemplo, Chancay, Pucallpa, con la finalidad que Brasil venga. Porque el que se va a beneficiar es Brasil. Obviamente. Obviamente. Pero si China lo hace, Es otra cosa, porque es va a otra poner cosa. su plata. Ahí están las condiciones. Nosotros, que toda la inversión que se genere, que no nos va a beneficiar directamente, que lo haga China, que lo haga Estados Unidos o que lo hagan otros países, otros inversores. A propósito de ello, hay una reciente entrevista que le hicimos al embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero. Él señaló lo siguiente: bueno, si Estados Unidos está preocupado en las inversiones chinas en el Perú, no solo preocúpate, ocúpate, Claro. Así es. ocúpate Tiene- con tu tiene inversión. Corío, de una vez por Hay, todas. hay proyectos en el país importantísimos como el de Corío, que es un Corío. megapuerto también en Arequipa, que esto va a dinamizar la gran zona sur del país. Y por eso el tren desde Tumbes a Tacna es crucial, fundamental. Comencemos desde Chancay a Ica por lo menos y luego que se continúe, pero ya debemos comenzar. Entonces se debe apostar por señalar que existen proyectos vitales importantísimos en el país para que más inversores, no solo en Estados Unidos, en Canadá, en varios lugares del mundo, de Europa, vean el Perú como una posibilidad de inversión. Ahora es muy atractivo. ¿Estamos haciendo mirar bien al el Perú. trabajo al respecto? Está la intención. Hemos visto, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, está mapeado, pero hay que trabajarlo de manera sistemática, así, con análisis integral, ¿no es cierto? Porque si no, nos juntamos con China y no hacemos la apertura correcta y no se genera la competencia, sino el monopolio. Y la idea es que se genere la competencia con Estados Unidos y le saquemos provecho a estos 2 países que van a invertir y van a tener rédito a largo plazo de esta zona geográfica del sur. Entonces, debemos aprovechar para que inviertan bien por el Perú, para el desarrollo económico y social del país. Sí, El país sí lo necesita. Yo quería preguntarle cuál es su opinión acerca de la gestión del ministro Arista. El ministro, digamos que está haciendo bien la cosa, no ha desentonado, se está planteando bien, pero, a ver, le digo algo, cuando uno es ministro, requiere que los sectores y los ministros de otras carteras se dinamicen y trabajen en función de las medidas que el ministro propone, el ministro de Economía. Claro. Y eso es lo que no le pasó al ministro anterior, Alex Contreras, ¿no es cierto? El ministro planteaba ciertas medidas y los sectores no viabilizaban. Porque no generaba confianza posiblemente. No, lo que pasa es que, miren, recuerden que en el Estado también se requiere alta meritocracia y competencias. Y cuando hay ministerios, sobre todo a nivel de alta dirección, que no son meritocráticos y no son operativos, operativos en el buen sentido, porque un ministerio no tiene por qué ser muy operativo, sino es el nivel que tiene. Así es. Pero tiene que dinamizar.
Y eso no se daba en la cartera del ministro anterior. Contreras, ¿no? Exacto, no se daba. Ahora hay más fluidez, hay mejoras en ese sentido, pero se requiere ya en el tema de ejecución de obras como que hemos visto una necesidad mayor y por eso está en discusión el tema del nuevo Ministerio de Infraestructura. Así es. Sí, pero ahí sí les diría al ministro Arista, ministro, inclusive al presidente del Consejo de Ministros, por favor hay que repensar el tema del nuevo Ministerio de Infraestructura. ¿Sí? Hay que repensarlo porque no es el momento hoy, a falta de 2 años de concluir con el mandato, ya no llegarían. Pero lo dejamos para el gobierno posterior, que continúe. Lo que pasa es que perderíamos la dinámica que necesitamos que se venga en estos 2 años en materia de aceleración de la ejecución de inversiones. Y más bien es natural en un cambio de gobierno que aparezcan nuevos planteamientos, ¿no? Bien pensados, bien, a lo mejor una simplificación de ministerios, algo más como hizo Argentina, Claro que lo necesita el país para reducir el gasto público. ¿El Ministerio de Cultura debería transformarse de nuevo en una especie de instituto como el INC? Yo creo El que sí, antiguo, por ejemplo. Casualmente participé, digamos, como director de planificación y desarrollo en elaborar el nuevo ROF del Ministerio de Cultura, cuando estaba en IRTP. Y de verdad habría que analizar si ha brindado sus resultados o no ha brindado sus resultados. Si no hay cambios importantes, sostenibles, deberíamos reducirlo y reducir la burocracia. Entonces, eso es previa evaluación. ¿De acuerdo? Previa evaluación. Hay que ser concretos. ¿Qué es lo que me ha dado como ministerio a diferencia del INC? ¿Y usted cree que ha cambiado mucho? ¿O Yo yo veo resultados, sí veo resultados, no hay que ser mezquinos, sí veo resultados. El tema es que si esos mismos resultados lo puedo obtener con un INC renovado. Con menos presupuesto. Así es, y con menor presupuesto. De acuerdo. 8:12 de la mañana estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Señor José Herrera, decano del Colegio de Economistas del Perú. Digamos que de Lima, decano del Colegio de Economistas de Lima. Digamos que usted es el flamante ministro de Economía. ¿Cuáles serían sus 5 primeras medidas para poder revertir la situación complicada en la economía del país? La motosierra. A ver, primero pedirle a los ministros, digamos, un consenso para ejecutar medidas rápidas. Si ahí no tengo respuesta, por más que sea el mejor plan, no va a prosperar, lo que le pasó a Alex Contreras. Eso es primero, la confianza y la rapidez y celeridad. Segundo, apuntar, por ejemplo, sería esta oficina de Pro Obras, para inmediatamente comenzar, pero sí con un directorio de ministros. Porque Pro Obras tendría que tener un directorio de ministros que toman decisiones y que apoyan y respaldan. Y luego con ejecutores de primer nivel, tipo Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿sí? Para hacer las más grandes obras. Y orientar el resto de la ejecución de la inversión también, porque muchas veces los programas nacionales hoy en día orientan con sus buenas prácticas la ejecución a nivel nacional. Tercero. Sí, tratar de optimizar la disposición del presupuesto de inversiones, racionalizar o orientar mejor el presupuesto. Muchas veces están en gobiernos regionales y locales que no los ejecutan. Tenemos que apuntar a que se ejecute de manera eficientemente el gasto, ¿no? Y la atención de medidas oportunas para sectores desfavorecidos, en situaciones de pobreza, condiciones y mejoras rápidas para que sientan alivio temporal, ¿no es cierto?, hasta que Megapuerto Chancay aparezca con sus primeras señales. Y que estamos hablando de una pobreza de 29% que ha subido, podría haber crecido más este año, no lo sabemos todavía, pero al parecer indica que vamos por allí. Sin embargo, la pobreza en sectores urbanos también ha crecido fundamentalmente. Pero, ¿de alguna manera cree usted que el gobierno está haciendo las cosas adecuadas para revertir esta situación, está sentando las bases para poder solucionar en parte la pobreza en el país? Tiene la intención, pero no resulta. Quiere decir que tiene que tomar mejores medidas. El tema es
por el lado de apostar un poco más por el desarrollo de capacidades de los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral, ¿no es cierto? Hay jóvenes que por falta de experticia o de mayor conocimiento específico laboral no ingresan. Hoy en día puede haber, por el lado de la promoción de los emprendimientos, mucho más. Podemos exportarle al mundo, no necesitas solamente venderle al Perú, y la prueba es que los peruanos le compramos servicios y bienes, le compramos al mundo, y utilizando todos los medios de pago. También. Podemos exportar servicios, por el amor de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que apostar. ¿Qué haría? Programas para el entrenamiento masivo de jóvenes en alta tecnología. Entrenamiento masivo de jóvenes en industrias masivas. Y la obligatoriedad de enseñar inglés en todos los colegios, ¿no? Por supuesto. Pero ya estoy hablando de esta masa laboral que está buscando empleo. Ahí, los que ya necesitan, los que salieron del colegio, los que salieron de los institutos, los que han salido de las universidades, todavía no enganchan. ¿Por qué? Porque no tienen la experticia o la visión o el conocimiento. Entonces, cuando uno es joven, dice, ¿qué hago? Me empleo. La mayoría, el 80%, dice, voy a buscar un empleo. Pero ¿por qué no generar emprendimientos? ¿Por qué no generar más? Y ahí nos falta apostar como país, apostar a desarrollar el capital social, el capital emprendedor en nuestros jóvenes debería ser una prioridad de este gobierno. Yo quiero hacer una última pregunta. Acá me consultan, uno de los seguidores de la radio, que en su momento Ica era considerada como la región que tenía pleno empleo. ¿Sigue siendo así ahora, en este momento? Ya no. Pero diría que Ica siempre ha tenido esas condiciones de agroexportación muy favorables, ¿no es cierto? En determinado momento. Es que no siempre las regiones van a mantenerse en ese nivel porque depende, uno, de la demanda internacional, depende de las condiciones climatológicas, etcétera. La idea es que continúe y se generen condiciones para continuar en ese pleno empleo. Y otras regiones también, ¿no? En el norte, sobre todo el sector moderno agroexportador, ¿cierto? De acuerdo. A diferencia de su vecino de Huancavelica, que se peleaban por el agua, uno en alta pobreza y el otro en alto empleo, ¿no es cierto? En pleno empleo. 8:17, muchísimas gracias, Muchas señor gracias. José Herrera, decano del Colegio de Economistas de Lima. Sus palabras finales para despedirse del público. Bueno, agradecer por la invitación y decirles que en nombre del Colegio de Economistas de Lima estamos dispuestos a colaborar con el país, sobre todo, a brindar nuestra opinión técnica especializada con propuestas, como por ejemplo con el modelo de desarrollo económico territorial para implementar y potenciar sobre todo el capital productivo del país a fin de que Chancay sea la estrategia para el desarrollo nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 8:17 de la mañana, hacemos una breve pausa, tenemos una invitada especial. Muchísimas gracias. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Está... 8:21 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital y ya tenemos aquí a Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles SOS. Muy buenos días, bienvenida al programa. Bienvenida. Jacqueline Caicho. Hola Luis, hola Aarón, muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Ustedes por tercer año consecutivo han realizado una encuesta sobre percepciones y experiencias digitales. ¿Cuál es lo medular y el resultado de esta encuesta realizada a niños y adolescentes en el país? Sí, efectivamente, nosotros como Aldeas Infantiles SOS Perú, esta es nuestra tercera edición, ¿no? El 2022, post-pandemia, vimos la importancia de hablar de los temas asociados a los riesgos en el uso del entorno digital, lo cual normalmente para los niños está asociado al tema del juego, ¿no? Es decir, es un espacio para divertirse, si bien para buscar información, pero no hemos caído en cuenta de lo importante que es ver los riesgos, y justamente los datos de las encuestas nacionales que hemos realizado en los diferentes años, 2022, 2023 y este año también, nos muestran datos como, por ejemplo, que el 98% de niñas, niños y adolescentes entre 10 a 17 años comparte su información en modo público. Es decir, los niños adolescentes utilizan sus redes sociales para compartir información y esto es peligrosísimo. Exactamente. En realidad, todos adultos también usamos nuestras redes para compartir información sobre nuestros gustos e intereses, digamos, pero es los lo niños y normal. adolescentes son más vulnerables, obviamente. Exactamente. Y dentro del entorno digital hay un problema, un peligro importantísimo que conocemos como el grooming. Si bien esta palabrita no es tan conocida todavía, ¿no? A lo que nos alude el grooming es a esta persona adulta, ¿no? Y esa es, digamos, la característica, que es una persona adulta que se hace pasar por un adolescente y que con la información que este adolescente publica, justamente sus gustos e intereses, se gana su confianza, luego lo seduce, luego lo invita a tener un encuentro presencial para abusar sexualmente. Oh. Es un proceso sistemático tal cual que se vale solamente de la información sobre sus gustos e intereses, no necesita más información que esa para justamente poder ganar la confianza. ¿Y qué otros hallazgos más han encontrado a través de esta encuesta? Por ejemplo, importante que los chicos, a pesar de que están informados, ¿qué significa eso? Que los adolescentes conocen muy bien cómo identificar un perfil falso, ¿no? Cuando tiene pocas fotos, poca información, que no tiene mucho contenido, identifican sin problema, más del 80%. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, el 40% dice que ellos reciben información, solicitudes de amistad de desconocidos, ¿no? Y el 15% dice que sí acepta esa solicitud y además entabla una conversación, a pesar de que tienen la consigna de que posiblemente esa persona sea un groomer, ¿no? Sea una persona que quiere abusar. Yo quería preguntarle cómo apoyar desde casa, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos comentando ahorita para los padres es... no sé, no conocen lo que estamos comentando, porque en muchas casas los padres son análogos, ¿no? Exactamente, y también esta encuesta fue dirigida a los papás, a las mamás, a los cuidadores en general. Muchos abuelitos, ¿no? Sobre todo de las zonas más vulnerables, cuidan a los niños, a los adolescentes. Y ellos con mayor dificultad entienden el riesgo del entorno virtual. ¿Y qué nos dicen, no? El 50% prácticamente nos dice
que están seguros, que creen que sus hijos o las personas de su cuidado están seguros. ¿Por qué? Porque están presentes ahí. Porque sentados. están en su cuarto, porque están en un espacio cerrado dentro de la casa. Pero y están Pero piensan- están en el mundo, ¿no? Exactamente, no hay la comprensión de que ese aparatito, ¿no? Es una ventana al mundo en general, ni siquiera hablamos a Perú, a cualquier No, claro. parte de ese mundo globalizado, Así y es. los riesgos están en todas partes, ¿no? Y en el caso de los retos virales, por ejemplo, peligrosos también, obviamente hay un riesgo para los niños y adolescentes. Efectivamente, cuando hacemos una segmentación en el grupo de edad, nosotros hemos hecho una encuesta de 10 a 17 años, pero si agrupamos, al grupo más chiquito, más específico, los niños de 10 a 12 son los que principalmente están asociados a riesgos de retos virales peligrosos. Justamente tiene que ver mucho también con la comprensión del riesgo que se tiene a esa edad, ¿no? Los retos virales peligrosos normalmente parecen divertidos, y ahí hay un tema súper importantísimo que los papás tienen que tener mucho en cuenta. A esa edad, 10 a 12, púberes, todavía los chicos, preadolescentes, necesitan el sentido de pertenencia, necesitan la aprobación. Y justamente el reto viral peligroso lo que hace es que los chicos buscan el famoso like, ¿no? La aprobación de sus pares y decir que estoy a la moda, que soy parte del contexto, que soy parte del grupo. Y no les interesa las consecuencias, no les interesa que les digas que se van a golpear o que pueden terminar accidentados o que pueden terminar en el hospital, mientras que sus compañeros les den el like. Están ¿no? buscando la aprobación social, los jovencitos, los niños, los Exactamente. adolescentes. Exactamente. Pero hay preocupación también porque surge una palabra que es la sextorsión. Sextorsión, intuyo que es sexo y extorsión. ¿De qué se trata esto y qué dice la prueba, en todo caso, la encuesta que realizaron? La encuesta asocia este tema de la sextorsión, por ejemplo, a los chicos más bien más grandes, entre los 14 a los 17 Ajá. años. Normalmente pasa entre tu pareja o tu saliente, que le llaman los chicos ahora, no necesariamente tu pareja, digamos, sentimental. Que te ¿Y qué mandan pasa fotos. con esto? Exactamente, ¿no? Es aquí la diferencia quizás con el grooming o con el groomer es que aquí yo sí sé quién es la otra parte. No es que yo no sepa que es un adulto que tiene una mala intención, ¿cierto? Normalmente es mi pareja o Así mi es. compañero. ¿Y qué hace? Justamente lo que decía Aarón. Te pide la foto, te pide el famoso pack, Así es. ¿no? Y con eso te manipula, te chantajea. Vamos a hacer un breve corte, 8:27 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Utiel. Volvemos en breve. Volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Vital 91.1.fm. No dejen de visitar nuestro sitio web www.altavoz.p para enterarse de noticias, opinión y análisis. Estamos conversando con Jacqueline Caicho, ella es especialista en salvaguardia infantil y juvenil de aldeas infantiles SOS. A ver, Jacqueline, ¿cuáles son las recomendaciones que tú puedes darles a los padres en ese sentido para que protejan a la juventud, a los niños, ¿no? Mencionas, Aarón, como padres y sobre todo teniendo en cuenta la brecha generacional y el manejo que tenemos del entorno digital, es súper importante saber por lo menos 3 cosas, ¿no? Es necesario que sepas qué redes usan tus hijos, ¿no? Entonces, si usan Twitter, si usan Facebook, Y acá déjame interrumpirte, ¿los niños deberían usar redes sociales o no? no deberían usar a cierta edad, pero una cosa es el no deber y otra cosa es lo Claro, que no pasa, puedes ir contra la la realidad, realidad. ¿no? Exacto, ¿no? Y justamente cuando les comentaba que este estudio, esta campaña surge post pandemia, es que después de la pandemia, en realidad, es inevitable que el colegio te pide tener redes, porque ahí te socializan tareas, ¿no? En realidad, las redes no son algo malo, ¿no? Nos ayudan a comunicarnos, nos ayudan a estar actualizados, nos ayudan a estar en el mundo
globalizado que existe ahora y que es parte de nuestra vida cotidiana. El Pero los problema es papás- no conocer los riesgos. Los papás tienen que saber dónde están los hijos, qué redes utilizan ¿Con y quién cómo hablan, no? involucrarse en ellos también. Exactamente, por eso les decía que son tres cosas mínimamente, ¿no? Uno, conocer en qué redes están tus hijos, ¿no? Las oficiales, entre comillas, en las que incluso muchas veces nosotros como padres somos parte de esa red, pero también indagar sobre si usan otras redes, ¿no? Sobre las que no tenemos conocimiento que normalmente pasa en la adolescencia, ¿no? La red oficial y la red de los amigos, la red del entorno. O cuando juegan también pueden interactuar con otros Eso es jugadores superimportante. que son mayores. y Todos se los juegos en disfrazan de línea niños, ¿no? tienen chats, ¿no? Eso es importante que los papás lo sepan. Y el chat, ¿qué significa? Que ya eso me abre la puerta a tener un diálogo con cualquier persona en cualquier parte con muchas intenciones. Entonces, a veces los papás, sobre todo con los más pequeños, piensan, no, él está jugando, no tiene redes, ¿no? Solo juega en línea. El famoso Roblox, por ejemplo, el Minecraft, que son los más conocidos. Sí. Pero ambos tienen chats. Y en esos chats, justamente el año pasado, en un reportaje que hizo el líder de la divindad, decía, ¿no? ¿Cuál es el canal por donde ingresan los groomers a los niños? Justamente los juegos en línea, ¿no? A través de los chats, ¿no? Entonces ahí es súper importante que los papás estemos atentos, a ver qué redes tienen, en qué juegos están. Lo otro importantísimo, qué contenido subes, ¿no? ¿Qué contenido subes? Y si lo pones en modo público o en modo privado, ¿no? Entonces, el contenido que fuese, porque justamente, como les decía, de eso se vale la persona que tiene esa mala intención. Y tercero, ¿qué contenido compartes tú también? ¿No? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo socializas? ¿Qué contenido recibes? ¿No? Y cuando decimos contenidos, para los papás que no están tan entendidos, es la información, ¿cierto? La información desde los videos, las fotos, los posts, los stickers, que tú compartes, es decir, que tú envías y que cualquier persona puede ver, esa información es súper importante, ¿no? Que tú estés atento, los retos virales, por ejemplo, ¿no? Los subes en línea, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, tienes que ver qué está compartiendo, en qué están metidos tus hijos. Eso implica mucha atención y tiempo de dedicación, ¿no? Unas cuantas cifras sobre estas encuestas sobre percepciones y experiencias digitales. Esta investigación revela que el 54% de niñas, niños y adolescentes ha sufrido una situación de ciberacoso o ciberbullying, ¿no? El 26% ha practicado retos virales peligrosos, pero también 9% sufrió grooming, 4% sextorsión, 7% tuvo acceso a material de abuso sexual de niñas, de niños y adolescentes. Esto es peligrosísimo y eso es importante conocerlo, pero obviamente nos has indicado qué hacer respecto a los padres, pero desde las autoridades, ¿se está haciendo algo para de alguna manera contener este tipo de riesgo con los niños? Efectivamente, y una de las cosas buenas, positivas, que la encuesta nos dice en su versión 2024 es justamente cómo ha crecido en el conocimiento de los padres y de los docentes, porque también hemos encuestado docentes y directores de instituciones educativas, el conocimiento de los canales de denuncia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, una divindad, una línea 100, un CICB, no pasaban el 10%, la divindad ni el 3%, o sea, casi nadie conocía la línea a donde tú tienes que denunciar justamente este tipo de delitos, ¿no? ¿De dónde se denuncia? Año, sí. ¿Cuál es el número, por favor? Este año más del 20% ya nos dicen que sí, ¿no? Que conocen los canales de reporte y además que han hecho denuncias. Y además otra cosa que también hemos preguntado este año es, ya, tú hiciste una denuncia, pero ¿recibiste alguna respuesta, algún tipo de atención a tu denuncia? Y nos dicen que sí, ¿no? Que efectivamente han recibido desde asesoría legal, asesoría en salud mental y algún tipo de atención en razón de lo que se denunció específicamente, ¿no? Eso es sumamente importante porque la confianza de la gente de decir este canal de reporte, sea un CICB, sea una línea 100, sirve, va en razón de la respuesta que te brindan, ¿no? Entonces, si bien falta muchísimo, porque un 20% igual es bajo, Claro. ¿no? A un 5 o 3% que tenía hasta el año pasado, entonces habla de lo importante de nuestras organizaciones e instituciones, cómo están también afianzando estos canales y cómo están respondiendo ante ello, ¿no? Si bien es cierto que la parte digital es importante tener en consideración, también es importante saber del hambre. Hay mucha desnutrición en el país, obviamente los niños, adolescentes llevan la peor parte, hay anemia. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación de la entidad que lideras con la finalidad de revertir esta situación?
Sí, efectivamente, Aldeas Infantiles es una organización ya con más de 50 años en nuestro país que trabaja diferentes temas. Nosotros apostamos por el desarrollo integral. Obviamente un tema es todos los peligros del entorno virtual, pero el hambre, como bien mencionas, asociado a la anemia, asociado a la desnutrición, sobre todo en los menores de 5 años, que son las estadísticas más preocupantes, nos hablan de que es necesario seguir trabajando y afianzando el tema, ¿no? Si bien existe un programa nacional que atiende esa temática y que se preocupa, digamos, hay diferentes esfuerzos a nivel del MINSA y de diferentes instancias o ministerios, nosotros como Aldeas Infantiles también trabajamos fuertemente el componente que tiene que ver con alimentación saludable, ¿no? Y justamente para poder atender este tipo de temáticas en las poblaciones rurales, en las poblaciones a nivel nacional, que trabajamos, tenemos programas específicamente de alimentación saludable, balanceada, pero no solamente la alimentación como tal, ¿no? Mucho de la anemia o de la desnutrición pasa por la poca cultura que tenemos del buen uso de los alimentos, sobre todo de los que están en nuestro entorno, Claro. ¿no? Entonces se trabaja mucho con los papás en el tema de loncheras saludables, en el tema de cómo balancear el almuerzo, el desayuno, la importancia de los 3 alimentos al día, de usar alimentos de su región, ¿no? Que además son mucho más accesibles económicamente hablando, y también se trabaja mucho con los programas del Estado para ver también que ese insumo que ellos envían a un PRONOI, a un IEI, realmente sea de calidad, realmente se use como debe usarse, ¿no? Y no haya temas de corrupción u otros por detrás, ¿no? Entonces, eso también es algo que como organización trabajamos fuertemente, ¿no? Aldeas infantiles, ¿dónde se encuentran? ¿En qué regiones están? ¿Cuántas tienen en Lima? ¿Qué deben hacer aquellas personas que requieren de protección? Obviamente los menores y adolescentes. Sí, Aldeas Infantiles SOS Perú se encuentra en 10 regiones del país, ¿no? En el norte tenemos, por ejemplo, en Chiclayo, ¿no? Y tenemos una amplia intervención en diferentes zonas territoriales, digamos. También estamos en Cajamarca, en Huancayo. En Lima estamos en varias zonas, en este caso estamos en el sur, en Pachacamac, también tenemos en Chosica, en el centro estamos en San Juan del Lurigancho, en la zona de Ate, en la zona de Lima Norte, Callao. También tenemos sedes en Ayacucho, en Cusco, en Juliaca y en Arequipa, ¿no? Hemos tratado de estar, digamos, en el mayor ámbito territorial de nuestro país, pero sin embargo, a pesar de que tenemos sedes físicas, digamos, en esas regiones, también hacemos una intervención en diferentes espacios más amplios según la naturaleza de nuestros servicios. Los menores llegan allí en situación de desprotección. ¿Ustedes cómo actúan de alguna manera para ayudarlos, para revertir la situación en la que están? Sí, nosotros tenemos 2 servicios principales. Un servicio que es el de cuidado alternativo, que es el de la aldea, digamos que normalmente uno reconoce aldeas infantiles, que es estas casas, ¿no? Porque tenemos un modelo familiar donde los niños que por alguna razón han tenido que salir de su entorno familiar viven con nosotros, ¿no? Y reciben todo lo necesario para que se desarrollen de la mejor manera, con énfasis en lo que tú mencionabas, en la protección, en el afecto, en el vínculo con estos niños, pero también tenemos servicios de tipo comunitario, es decir, niños que van a una atención diurna donde reciben educación, sobre todo inicial, porque nuestro foco está en los menores de 5 años, alimentación, salud, sus padres también reciben formación para desarrollar sus competencias parentales, también trabajamos temas de empleabilidad con los jóvenes, temas de emprendimiento, capitales semillas, hemos tratado de diversificar según nuestro grupo de atención la mayoría de los servicios posibles que permitan el desarrollo integral de las familias. Para atender a los niños y adolescentes se requiere de financiamiento. ¿Cómo hacen ustedes para lograr recursos para poder realizar esa noble labor, esa noble tarea que realizan? Nosotros tenemos nuestras líneas de ayuda, pueden entrar a nuestra web, aldeasinfantiles.org, y ahí van a poder encontrar, ¿no? Poder ser amigos SOS, padrinos SOS, pero además también hacemos diferentes actividades. Hace poco hemos tenido una cena de gala que ha sido un éxito, ¿no? Hace unos días. Ayer hemos tenido en el marco del Día del Niño en San Juan del Lurigancho una maratón, ¿no? Corre por la infancia, y así siempre estamos difundiendo información sobre nuestras diferentes formas y acciones donde podemos ayudar, donde podemos ser parte del cambio, ser parte de cómo nosotros no solo decir por qué hay tanto tema, hay tanto problema, sino cómo nos sumamos también positivamente, así que los invitamos a revisar nuestras redes. Y en el caso de Conectadazos, que es el tema digital, también pueden entrar a www.conectadazos.org, donde también pueden encontrar más información. Importantísimo la labor que desarrollan desde el ámbito gubernamental. Los ministerios han estado realizando una labor efectiva en los temas que hemos abordado en el programa.
Sí, nosotros trabajamos muy de cerca, principalmente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque estamos muy alineados. Hemos trabajado, es más, hemos tenido hasta hace poco un convenio donde hemos podido tener la oportunidad de capacitar a sus equipos y a la vez ellos también a sumarse con acciones claves con nosotros. Es decir, trabajamos muy de la mano. Estamos también tratando siempre ya en las zonas más específicas de trabajar con el MINSA, de trabajar con el MIDIS, de estar siempre haciendo sinergia, porque de eso se trata, ¿no? Si bien nosotros como aldeas no vamos a poder resolver las problemáticas de la población, sí creo que fortaleciendo el trabajo que hacemos con los ministerios y con todas las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, además, se puede hacer mucho más, ¿no? Estamos con Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles SOS. 8:40 de la mañana nos preguntan lo siguiente: ¿cuáles son los tips a los padres de familia respecto a las habilidades digitales que deberían tener los niños de manera segura? Sí, lo más importante, enséñenles a reconocer los perfiles peligrosos. Como les decía hace un rato rápidamente, tiene pocas fotos, no publica mucho contenido, no pone su foto personal, sino fotos de algún dibujo o lo que fuese. Saber dónde comparten, con quién comparten, quiénes son partes de sus redes. Y tercero, y súper importante, en la edad de la adolescencia, los chicos suelen decirnos bien, no pasa nada, todo está tranquilo y son monosilábicos muchas veces, ¿no? No hablan mucho. Entonces, sí está pasando algo, eso significa que sí está pasando eso es algo. señal de alarma. Un adolescente que se encierra y que ya no comparte, que ya no está en el entorno normal de lo que hacía regularmente con su familia, es otra señal de alarma. Cambios en el alimento, cambios en el sueño, es otra señal de alarma. Pero es importantísimo que además de que reconozcamos las señales de alarma, les digamos este mensaje a nuestros hijos, ¿no? Si tú necesitas en algún momento, tienes un problema, una dificultad, cuenta conmigo, te voy a creer, ¿no? Eso es súper importante, porque ¿cuál es la principal razón por la que los adolescentes no hablan con sus padres? Porque piensan que no les van a creer, ¿no? Entonces, ese mensaje de que sí te voy a creer y te voy a ayudar cuando lo necesites es sumamente vital, ¿no? Porque los adolescentes prefieren muchas veces ceder a una extorsión, ceder al groomer antes de hablar con sus padres, ¿no? Entonces, es importantísimo ese tipo de mensajes también. Comentaron hace un momento que sí recibían apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, ¿realizan trabajos junto a los operadores que prestan ese servicio de internet como Movistar, Claro, Vitel, etcétera? Mira, no hemos trabajado necesariamente directamente con ellos, pero sí tenemos un aliado súper clave en estos temas, que es ESET Perú, ¿no? Como ustedes sabrán, ESET Perú es una instancia reconocida por tener justamente todos los temas de seguridad digital y estamos trabajando con ellos muy fuertemente en afianzar estos temas. Por ejemplo, el uso del control parental, que es fundamental también que lo conozcamos y que lo usemos para prevenir este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Importantísimo, 8:42 de la mañana, Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles. ¿Qué pasa con esos adolescentes que dicen, mamá, por favor, estás metiéndote en mi vida, estoy haciendo mis cosas, déjame ser libre, déjame ser, ¿por qué me estás fisgoneando mis cosas? ¿Cómo deben responder los padres ante ello? Porque hay pérdida de confianza allí. Exactamente. Más que pérdida de confianza, pasa mucho por la necesidad de desarrollar tu capacidad de autonomía, ¿no? Y a veces sentir que tu papá tiene o tu mamá una intromisión, siente el adolescente que no confían en tu capacidad y no te permiten desarrollar tu autonomía, ¿no? Entonces es importante, como dicen, ¿no? Amor y límites, ¿no? Es como una expresión clave. O sea, yo te doy la autonomía, pero tú también tienes que ganarte la confianza, ¿no? Y segundo, como les decía, este mensaje de cuando me necesites voy a estar ahí. Y tercero, es importante que le hables de las consecuencias, ¿no? Los chicos son expertos en el mundo digital mucho más que nosotros los adultos, ¿no? Pero lo que no conocen o no saben medir muchas veces es la consecuencia. Entonces es importante que los papás le hablen, está bien, tienes toda la libertad, pero recuerda, si pasa esto, avísame, si vas a esto, coméntame para resolver juntos cualquier peligro, ¿no? Porque existe el peligro y a veces no son conscientes del peligro. Gracias. Gracias, Jacqueline Caicho, por estar en el programa. Estamos en Muchas gracias. En Radio Vital. Gracias, estaremos convocándote en cualquier momento para abordar más temas, obviamente, de esta agenda en función de los niños y adolescentes. Muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Hacemos una breve pausa, 8:43, volvemos en Altavoz en Vital 91.1 FM. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital y estamos en línea con el abogado José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. José Manuel, buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada, gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, a propósito de la reciente información de que PPK se inscribió en el partido de Firmino Molinelli, queríamos preguntarte cómo hemos llegado a esa situación en que en el momento hay 35 agrupaciones inscritas en el registro de organizaciones políticas del JNE y hay 24 en proceso de inscripción. Eso quiere decir que para el 2026 podríamos tener tranquilamente 26 partidos que van a participar en de estas, ¿no? Sí, bueno, en promedio podrían participar unos 58 partidos, porque 35 están inscritos y hay 23 en proceso de inscripción. Hay uno más, pero ese presentó su expediente después del 12 de julio, por lo tanto, si se inscribe, recién podría participar para las regionales y municipales. Ahora, ¿por qué es que hay esa cantidad? Porque se modificó los requisitos para inscribir partidos en el gobierno de Vizcarra. El Congreso de la República acogió las propuestas de reforma que presentó la Comisión de Alto Nivel, con lo cual se eliminaron las firmas de adherentes que se pedían, que era lo que hacía más difícil inscribir un partido, y a cambio se exigieron un padrón de afiliados de 25.000, que al parecer ha sido muy fácil conseguirlo, ¿no? Y eso ha hecho que tengamos esa cantidad de partidos. Claro, la exigencia anterior era de 3% de padrón electoral, que en ese momento, antes de que se eliminara, era alrededor de 700.000 firmas. Luego se cambió por lo que tú señalas, 28.000 adherentes. Evidentemente la realidad nos demuestra que esto ha sido más fácil conseguir para los partidos adherentes, ¿no? Firmas de afiliados, adherentes. Afiliados, antes, perdón, ¿no? sí, afiliados. Y efectivamente la realidad demuestra que ha sido más fácil conseguir los afiliados, y que las firmas de adherentes era un filtro muy alto que impedía hacer un partido, pero que también generaba ilícitos, ¿no? Porque para conseguir esas firmas se hacían fábricas que las falsificaban. Sí, se señaló también, los principales críticos, o los principales defensores de Vizcarra señalan que el filtro, que toda esta reforma iba acompañada de un paquete, que era, si bien es cierto, tú tenías que recolectar 24.800 afiliados y te inscribías como partido, luego estos se iban a poder ir filtrando a través de las PASO. Pero estas PASO eran primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Es decir, cualquier persona tenía obligatoriamente, para no tener que pagar multa, que participar en las elecciones internas de cualquier partido sin estar afiliado siquiera. Sí, la reforma o la rebaja de los requisitos para inscribir un partido iba a amarrar unas primarias PASO, que es un modelo que se quería importar de la Argentina, que todos los ciudadanos íbamos a tener que votar. Es decir, implicaba hacer una elección adicional con todo el costo que eso implica y con la obligación, obviamente, de ir a votar con su multa. Pero quienes señalan que esa era una buena medida, digamos, no dicen que igual iban a hacer unas primarias con 60 partidos. Es decir, la complicación que vamos a tener ahora en abril para elegir entre tantos candidatos también lo hubiéramos tenido en las primarias, ¿no? Es decir,
se iba a dispersar el voto, la gente no iba a saber bien cómo votar, iba a ser una cédula grande. Entonces, a la larga iba a ser doble gasto para el Estado, ¿no? Es decir, estas PASO no iban a eliminar ningún tipo de partido. Si había 60 partidos inscritos, Podían eliminar, eso sí es verdad, porque tenía una valla del 1.5% ujú. que tenían que obtenerse en las primarias para poder seguir en carrera en la elección de abril, ¿no? Pero igual íbamos a tener unas primarias con 60 partidos, digamos. Claro, iba a ser el mismo desorden, la misma cantidad de partidos, ¿no? Ujú. Doctor José Manuel Villalobos, le saluda Rumi Ceballos. Cuéntanos un poquito del proceso. ¿Cuándo termina este proceso de inscripción? Nos ha señalado usted que existe en este momento 23 que están en proceso de inscripción y uno más. Pero, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hasta cuándo los partidos políticos, los movimientos tendrían opción para participar? Sí, los partidos políticos, porque movimientos regionales solo participan de elecciones regionales. Así es. El plazo va a vencer en la fecha que se convoca elecciones, que debería ser el 12 de abril. Ahí cierra el registro de partidos y los que no hayan concluido su proceso de inscripción no podrán participar, ¿no? El proceso es que uno presenta su expediente, su solicitud con sus 25.000 afiliados, sus 66 comités provinciales y, bueno, el estatuto, reglamento electoral y su acta de fundación, y debía presentarse como máximo el 12 de julio. Y a partir de ahí pasan por el proceso de verificación y calificación de los documentos. ¿Qué tipo de partidos políticos no deberían estar en este proceso? ¿Cuáles son las características idóneas para participar de un proceso justo? Bueno, no, la ley no te hace un filtro más allá de que no sea un partido que no defienda los valores democráticos, la democracia, ¿no? Todo aquel que está en contra de la democracia obviamente no va a ser inscrito, como en su momento no fue inscrito el Movadef. ¿Y por qué sí consiguió ser inscrito el partido de Antauro, que evidentemente va en contra de la democracia? Sí, porque si tú revisas sus estatutos, ellos defienden la democracia, ¿no? Entonces el jurado solo califica los documentos, ¿no? Y en los documentos son un partido democrático. Por eso que ahora en la Corte Suprema hay un procedimiento para evaluar su vigencia por la conducta de su líder, pero ese es un tema que califica la Corte Suprema, no el jurado. Claro, el argumento del Jurado Nacional de Elecciones es que ni siquiera este partido de Antauro Humala no viene con siglas. Pero te pregunto, José Manuel, ¿qué pasa si yo tengo un partido, amigos, buenos, inteligentes, etcétera, que me diga Abimael? ¿Puedo inscribirlo? Pero lo que pasa es que ese es un tema subjetivo, que el registrador, y no es el Jurado Nacional de Elecciones, Uh-huh. el registrador califica lo que dice su estatuto, ¿no? Y si su estatuto no dice lo que decía Movadef, que el Movadef sí perseguía el pensamiento Gonzalo del terrorista Abimael Guzmán, el registrador no puede hacer otra cosa, ¿no? En el caso del Movadef sí lo decía Ajá. textualmente y por eso lo eliminaron. En cambio, en el partido de Antauro no dice que sean un partido antidemocrático, ¿no? A pesar de que Antauro Humala haya dicho que quiere fusilar a medio mundo. Por eso te repito, ese es un tema distinto que lo tiene que calificar la Suprema, no el registrador del partido, ¿no? Entiendo. De otro lado, doctor José Manuel Villalobos, ¿cómo se imagina usted la cédula de votación con tantos partidos que pretenden llegar, obviamente, a la máxima magistratura del país, obviamente a la presidencia de la República y también, obviamente, para diputados y senadores? Bueno, va a ser una cédula que podría duplicar el tamaño de la que usamos en el 2021, no solo por la cantidad de partidos, que podría triplicarlo, sino también por el número de elecciones, ¿no? Que ahora son dos elecciones más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que elegir elección del presidente de la República. La segunda columna sería para el senador por región, la tercera columna para los senadores a nivel nacional, la cuarta columna para los diputados por departamento y la quinta columna para el Parlamento andino. Entonces,
va a ser una cédula, imagínate como un tipo de cartulina, ¿no? Realmente una cédula kilométrica. Esto de alguna manera podría confundir también al electorado, ¿no? Sí, definitivamente al enfrentarse a una cédula muy grande, hay personas que tienen problemas de visión, etcétera, podrían no encontrar el símbolo del partido. Pero en este camino también, en este proceso, obviamente van a haber alianzas, van a haber nuevas reconfiguraciones políticas, las planchas van a cambiar, obviamente. En todo caso, ¿cómo vería usted este proceso? Bueno, ojalá se hicieran alianzas, ¿no? Pero nuestra tradición política es que no se hagan mucho. La legislación en este momento desincentiva hacer alianzas porque castiga al que haga alianza porque le eleva la Le eleva la valla valla, no tiene sentido, ¿no? para mantener la inscripción. Para mantener la inscripción uno debe pasar el 5% de votos, pero si vas en alianza se te sube un punto por cada partido adicional que integra la alianza. Entonces eso, si no se modifica, podría ser un desincentivo, como digo yo, a los partidos para hacer alianza porque es arriesgarse, ¿no? Ujú. Y además de que podríamos tener 58 candidatos a la presidencia, a su vez tendríamos 58 listas al Senado y al Parlamento. Tendríamos que multiplicar 190 personalidades por 58 y tendríamos un número estratosférico, ¿no? Sí, va a haber bastantes candidatos. Ahora, es probable que no todos los partidos presenten candidatos presidenciales, pero sí candidatos al Senado y al diputados, ¿no? Que eso sí permite la ley, ¿no? Pero igual va a ser una cantidad inusual para lo que siempre hemos tenido, ¿no? De otro lado, doctor José Manuel Villalobos, respecto a países vecinos como Venezuela, por ejemplo, donde no hay confianza en elecciones, ¿usted cree que el sistema electoral en el Perú, podríamos tener los peruanos confianza en un sistema electoral? Bueno, el sistema es confiable, el tema es que las denuncias de fraude y algunas malas decisiones del organismo y su mala reacción, digamos, ante las críticas ha hecho que un alto índice de ciudadanos en este momento no confíe, ¿no? Pero no porque haya habido un fraude como en Alemania, como en Venezuela, perdón, pero sí ha habido una campaña, partidos que han criticado y eso ha calado en la población, ¿no? En algún momento se incidió que hubo fraude en las elecciones pasadas. Sin embargo, como sabemos y usted lo ratifica, esto no fue así. Pero ¿cómo podríamos apuntalar institucionalidad en el sistema electoral del país? Bueno, primero que los jugadores, digamos, los competidores, se empapen bien del tema de cómo funciona el sistema, para que vean que si pierden no les han hecho fraude, sino que ha sido porque los votos no les han dado la confianza, ¿no? Y a partir de ahí reconozcan los resultados y no cuestionen y minen la confianza en el organismo electoral. Definitivamente una situación complicada. Esto ha traído, obviamente, hacia abajo, digamos, la expectativa que tienen los electores respecto al sistema. ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo apuntalar más institucionalidad en el sistema? Como te dije, más confianza, con más conocimiento. Creo que los organismos deberían también hacer un trabajo mayor en dar a conocer cómo funcionan sus procedimientos, abrir las puertas a que todos puedan mirar pues los documentos, los sistemas que se utilizan, ¿no? Que están abiertos, ¿no? Pero que mucha gente no sabe que las actas en el Perú se digitalizan. Por ejemplo, en Venezuela lo que se cuestiona al régimen de Maduro es que no muestra las actas. En el Perú las actas que se empiezan a computar se digitalizan y se suben al sistema y uno puede entrar a ver cómo fue la votación en la mesa donde uno votó, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe, ¿no? ¿Cuándo culmina el periodo de Salas Arenas al mando del Jurado Nacional de Elecciones? En noviembre, no sé si el 20, creo. Y de todas maneras tiene que ser cambiado. No puede quedarse. Sí, bueno, no creo que la Corte Suprema lo reelija, ¿no? Pero la Corte Suprema tiene que elegir a un nuevo representante. No recuerdo yo un presidente del jurado que haya sido reelegido.
Ok, José Manuel, muchas gracias por la entrevista, estaremos en contacto. Gracias por la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted por estar conectado en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM, 8:59 de la mañana. Hoy hemos estado con el decano del Colegio de Economistas de Lima, José Herrera. También nos acompañó Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles SOS. Y recientemente por vía telefónica José Manuel Villalobos, doctor experto en temas electorales. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Aarón Salomón. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana desde las 7 de la mañana en Altavoz por Radio Vital. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de